Aquí tenemos una radiografía de un adulto. ¿Por qué se utiliza la mano izquierda y la muñeca izquierda? Porque, como verán, existen, sobre todo en la muñeca, numerosos huesos y cada uno de ellos evoluciona en un momento determinado. Aquí tenemos trapecio, trapezoide, piramidal, pisiforme y escafoide, semilunar, grande y ganchoso. Entonces, estos huesos, cada uno evoluciona en un tiempo distinto. Esta es la radiografía de la mano de un adulto y vemos como todos los huesos están perfectamente formados y consolidados. Vamos a ver aquí un paso antes. Esta es la radiografía de la mano izquierda de un chico de 15 años. ¿Qué observamos en ella de diferencias con respecto a la del adulto? Bueno, los núcleos de osificación están perfectamente formados, pero sin embargo vemos discos, vemos epífisis. Los discos son esto de aquí y esto de aquí. Es importante no confundirlo con fracturas. Alguna que otra vez ha ocurrido de llegar la radiografía de un dedo, de un niño y decir, pero bueno, este médico me ha dicho que no tiene ninguna fractura y resulta que es evidente, se ve que está absolutamente roto. No nos equivoquemos, esto de aquí no es una fractura, es cartílago. ¿Qué es lo que pasa? El cartílago en la radiografía no se ve tan oscuro como el hueso, por eso parece que aquí no hay nada, pero sí lo hay, es cartílago. Vamos a ver la gran diferencia que existe entre un chico de 15 años y la siguiente radiografía que vamos a ver a continuación, que es de un chico de 5 años. Esta es la radiografía de un chico de 5 años. Aquí la diferencia es absolutamente evidente. Ni siquiera se ven los 8 huesos de la muñeca, solo se ven 5. ¿Qué es lo que vamos a medir? En esta radiografía nosotros vemos no solo que aparecen 5 núcleos, sino también tenemos que valorar el tamaño que tiene cada núcleo, la forma que tiene cada núcleo, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿cuántos hay? Sabemos que en un final va a haber 8, pero de momento solo se aprecian 5. Entonces, una vez que tenemos esta radiografía de muñeca, ¿cómo logramos determinar nosotros lo que se conoce como edad ósea? La edad ósea significa en qué estadio de maduración se encuentra nuestro paciente. Para conocer en qué edad está, podemos hacer 2 cosas. La primera es comparar esta radiografía, que es la de nuestro paciente, con un atlas que existe ya elaborado, en el cual hay distintas radiografías según las distintas edades. Entonces, no hay más que comparar nuestra radiografía con la que más se parezca dentro del atlas, con la que más se parezca o entre las que más se parezcan. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, si este chico tuviese 5 años y medio, y no olvidemos que estamos hablando de edad ósea, no de edad cronológica, pues si tuviese 5 y medio estaría un intermedio entre la de 5 y la de 6. Este es el método más fácil para establecer una aproximación de la edad ósea. Otra manera de hacerlo es dándole a cada uno de estos núcleos que aparecen, a cada uno, según lo que hemos dicho antes, que exista o no exista, el tamaño y la forma, vemos aquí que el hueso grande ya tiene esa forma ovalada característica. Según el número, el tamaño y la forma, le vamos a dar a cada hueso una puntuación. Luego haremos un total y ese total es el que nos va a decir qué edad ósea tiene, en qué estadio óseo nos encontramos. El último punto que vamos a tratar es la maduración sexual. La maduración sexual la vamos a ver según el crecimiento de los genitales, según el crecimiento del vello y en general de todos los caracteres sexuales secundarios. Hay una serie de tablas que establecen en qué estadio se encuentra según la distribución del vello, según el tamaño, según la forma y características de los genitales, en fin, todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos todas esas medidas que hemos ido recogiendo? Hemos ido recogiendo muchas medidas, pero ahora no sabemos qué hacer con ellas. Después de medirlas y compararlas, ¿son normales o no son normales?
Ahora viene lo más difícil. Lo más difícil, y tenemos aquí una tabla, de la población, evidentemente de la población española, para ver qué chicos se pueden considerar normales y qué chicos no se consideran normales. Esta es la curva de la talla. Aquí vemos una línea central más gruesa, que es la que corresponde a lo que se llama el P50. El P50 es la media. Aquí vemos la línea central. ¿Qué quiere decir? Pues que esta línea, el 50% de la población está por encima de esa línea y el 50% por abajo, pero la mayoría se aproxima a ella. Entonces, aquí tenemos la línea más alta y la más baja, que es lo que se llama el P97 y el P3. ¿Qué quiere decir eso? Que por encima del P97, de cada 100 personas, solo hay 3 que se encuentren por encima de esta línea. Y a su vez, por debajo del P3, de cada 100 personas, solo hay 3 que se encuentren por debajo. Esto, así a priori, parece muy fácil, pero no se puede decir que sea normal por el simple hecho de estar entre el 3 y el 97, aunque esto es habitualmente lo que se considera. Se considera normal cuando está entre estos dos valores, pero no siempre es cierto. Puede haber personas con patología que se encuentren en el P50, pero que por sus genes deberían estar mucho más arriba. Por el contrario, hay personas que quedan por debajo del P3, que son absolutamente normales y que entran dentro de los hipocrecimientos, es decir, falta de crecimiento, pero que se consideran normales, que son los que vamos a ver ahora. A partir de los valores que hemos visto antes, a partir de todos esos valores, nosotros podemos hacer una estimación de lo que va a ser la talla final. Por supuesto, considerando que todos los factores permisivos y los factores reguladores estén bien. Es decir, vamos a estimar qué valor está definido por los factores determinantes, por los genes. Esa estimación se hace en los niños a partir de los 9 años y generalmente tiene un error inferior a 4 centímetros. Es decir, a un chico a partir de los 10 años se le puede estimar que su talla final va a ser de 1,80, por ejemplo. Y en la mayoría de los casos queda, si hemos estimado 1,80, entre el 1,76 y el 1,84. Vamos a ver cuáles son las alteraciones del crecimiento. Las más frecuentes, por desgracia, son las alteraciones por abajo, es decir, los hipocrecimientos. Dentro de los hipocrecimientos tenemos dos circunstancias que se consideran normales. Una es más normal que la otra, pero bueno, las dos se consideran normales. Los valores normales son lo que se conoce como talla baja familiar y lo que se conoce como retraso constitucional del crecimiento. ¿En qué consiste cada una? La talla baja familiar es lo que indica, es decir, nosotros tenemos un paciente con una talla baja según nuestra tabla y que vemos que en la historia el padre también coincide, que tiene una talla baja, y la madre también coincide. ¿Qué nos da que pensar esto? Como ya hemos visto al principio, los genes vienen del padre y de la madre, y esto es un factor que se hereda. Vemos que el padre es bajo, que la madre es baja, con lo cual suponemos que la carga genética que lleva es de que el niño sea bajo. Eso por un lado. Esto además, dentro de este grupo, se corresponde con que la velocidad del crecimiento es constante. Es inferior a la media, pero constante. Vemos que la maduración ósea está bien. El chaval no va retrasado, va bien. Su edad ósea corresponde con la edad cronológica que tiene, pero aún así queda por debajo. Y además, fundamental, vemos que la morfología del niño es normal.
Es decir, no hay alteraciones significativas en cuanto a la relación de las distintas partes del cuerpo. Esto por un lado. Por eso se consideran estos dos, repito, como valores desviaciones normales, no patológicas. Este es el segundo caso, el retraso constitucional del crecimiento. ¿Qué ocurre en estos pacientes? Bueno, suele tener una historia familiar de retraso del crecimiento. También es un valor que se hereda, igual que hemos visto en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros teníamos esta tabla, teníamos esta curva de crecimiento. En estos casos, nuestro chico en la infancia, comienza con una curva absolutamente normal, va siguiendo la línea, pero al llegar aquí, precisamente aquí, se nos va separando. Esto más o menos equivale a los 12 años. ¿Y por qué se separa cuando llega aquí? Se separa cuando llega aquí porque el resto de la población entra en un crecimiento mayor al llegar a la pubertad. Pero nuestro chico no ha llegado. Entonces, además de que se está quedando chiquitito, esto es un caso muy frecuente, vemos en los colegios, el típico chaval que se queda muy pequeñito con respecto a los de su clase. Y generalmente esto es algo que preocupa mucho a las madres. Y preocupa a las madres porque suele preocupar a los chavales. Vemos que se está quedando bajito. Siempre ha sido una persona normal, tampoco demasiado alto, pero se está quedando muy bajo con respecto a los de su clase. Bueno, ¿qué más datos podemos obtener para saber que este problema se debe a esto? Bueno, pues es muy sencillo. Aparte de que se esté quedando bajito, nosotros podemos comprobar, mediante la radiografía de muñeca que ya hemos visto, podemos comprobar que tiene una edad ósea atrasada. Es decir, nuestro chico está 1, 2 o incluso 3 años por detrás. Está más bajo de lo que corresponde. A lo mejor tiene 12, 13 años, pero su edad ósea es de 11. Eso por un lado. Segundo, esto se corresponde también con la maduración sexual que hemos visto antes. Vemos que es un chico que todavía no ha desarrollado lo que han desarrollado sus compañeros. Hay una serie, como ya hemos dicho, hay una tabla que mide en qué estadio se encuentra su maduración sexual. Es diferente de los compañeros. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues en estos casos ocurre que la maduración sexual se da más tarde, con lo cual, aunque el chaval se haya retrasado en el crecimiento, cuando a él le llega la maduración sexual, sube hasta coger a sus compañeros. ¿Qué pasa? Que al final, cuando llega a la talla adulta, la talla final suele ser absolutamente normal. Evidentemente, en estos casos no se precisa tratamiento. Algunas veces, cuando es muy exagerado el cambio entre el chaval y los compañeros, pues surgen problemas psicológicos, problemas sociales, cuanto al chaval, por supuesto. Es importante que él sepa que no hay ningún problema, que va a crecer más tarde, pero crecerá igual que el resto. Con esto es más que suficiente. Algunos autores opinan que en estos casos se deben administrar una serie de sustancias, una serie de hormonas, como ya hemos visto antes, para que el chico recupere. Pero desde luego la mayoría no es partidario de esas cosas. En cuanto a la talla baja familiar, algunos responden a la administración de hormona del crecimiento, pero solo se utiliza en casos muy determinados y sobre todo en casos severos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la hormona de crecimiento es carísima. Entonces son muy pocos los que se consideran dentro del protocolo para recibir esta hormona. Y además porque una gran parte de ellos no son sensibles a ella, no reaccionan a ella, con lo cual solamente se le administra esta hormona durante un periodo más o menos de 6 meses y si no responde a ella, evidentemente el tratamiento se suspende. Dentro de los hipocrecimientos vamos a ver los que son patológicos, que son los más importantes. ¿Por qué nuestro chico se está quedando más bajo de lo normal? Bueno, pues los hipocrecimientos patológicos se deben a factores determinantes, permisivos o reguladores. Afectación de cualquiera de ellos.
Cuando lo afectado es el factor determinante, malo. Malo porque son aquellos, generalmente además los más severos y con los que podemos hacer menos, los que menos se pueden tratar. Son casos en los que lo que está alterado es la información genética. Entonces, estos casos pueden ser bien porque la alteración ya esté, que sea transmitida por los padres, o bien porque se altere, sobre todo en el periodo embrionario. Se puede alterar bien por radiaciones, se puede alterar por enfermedades, por toxinas, por algunos fármacos, por el tabaco, por ejemplo, pero bueno, sobre todo por esto. El tabaco afectaría a este nivel. Y afectaría a este nivel, ¿por qué? Porque disminuye el oxígeno, que es una de las cosas que ya hemos visto. Esto, sobre todo, afecta cuando tenemos un problema a cualquiera de los niveles, un problema digestivo, un problema circulatorio, en fin, ese tipo de problemas. Factores reguladores, bueno, pues hay problemas en muchísimos niveles. Problema desde la secreción, el transporte, que no responda, problema glandular, en fin, muchísimos problemas. Y bueno, pues respecto a los hipercrecimientos, es decir, los que crecen más de la cuenta, solamente vamos a decir un par de cosas. ¿Por qué? Lo primero, porque son mucho menos frecuentes. Lo segundo, porque además de que son menos frecuentes, es algo que habitualmente no preocupa. ¿Por qué no preocupa? Bueno, pues entre otras cosas por razones absolutamente sociales. Suele estar bastante bien visto cuando una persona es muy grande. Todo lo contrario ocurre cuando una persona es muy bajita. Con lo cual, habitualmente en clínica no se consulta. Cuando uno tiene un niño que es más grande que la mayoría, aunque sea mucho, no es algo que se suele consultar como un problema, que es lo que ocurre cuando son bajitos. Sin embargo, a veces lo es. Pero bueno, ¿cuándo podemos considerar, que es lo importante, cuándo podemos considerar que un hipercrecimiento es patológico, es problemático? Sobre todo lo va a definir este término. Un hipercrecimiento es patológico cuando la morfología se altera. ¿Por qué se altera? La mayoría de las veces la culpa la tienen los factores determinantes. Pero bueno, como ya hemos dicho, eso es algo con lo que se puede hacer bastante poco, por desgracia, de momento. Y bueno, con esta visión general del crecimiento de los chicos, acabamos nuestro programa de hoy. Espero que les haya quedado más o menos claro y que les haya servido de información. Hasta luego.